Privilegio estar en esta ya tarde. Yo creo que la peor sesión me correspondió, la después del almuerzo. En este momento la comida está haciendo efecto, varios están comenzando a ver dos Juanes aquí. Mira el del centro, ese es el verdadero, el que está aquí en el centro. Pero la palabra es el mejor alimento, amén. Lucas, en el capítulo 10, tiene uno de los textos que particularmente es uno de los textos que me trato de recordar, que trato de predicarme a mí con frecuencia en el ministerio. Y el tema que se me ha asignado es el tema de traer ánimo a los pastores que se encuentran abatidos, a pastores que se encuentran lidiando con las situaciones difíciles en el ministerio. Y aunque hermanos que están aquí, que no están pastoreando, es un texto que también espero que traiga ánimo a ustedes y que les ayude también a orar y a interceder por sus pastores y por sus líderes. Amén. Una de las cosas que a veces no hablamos y que muchas veces los seminarios no hablan acerca del ministerio pastoral, es que el ministerio pastoral tiene sus días de mucha alegría, pero también tiene sus días de mucha tristeza. El ministerio pastoral es un ministerio que podemos equiparar, como lo hace Pablo, hablándole a su apreciado hijo, a su amado hijo Timoteo, como un soldado que se enlista en la guerra. Y, amados hermanos, la guerra en sí misma no es agradable. Vamos a enfrentar dificultades. Y es posible que algunos hermanos en esta mañana han estado escuchando a los pastores que me han precedido, haciéndolo una perfecta explicación, una muy buena explicación de la palabra. Escuchamos a Dave hablando de ser fieles en transmitir todo el consejo de Dios, en pastorear la iglesia que Dios nos ha encomendado. Y pensamos en esa recompensa, ese texto también me encanta en Pedro, de la recompensa que aguarda a los pastores cuando el pastor principal, el pastor en jefe venga por nosotros, esa corona que recibiremos. Pero a veces en medio del ministerio, esa corona no parece como algo tan valioso a la luz de lo que estamos experimentando. No parece como algo tan, wow, pero no todos van a recibir la corona y yo soy el que estoy pagando el precio aquí. Yo soy el que está lidiando con esta congregación en particular que pareciera muchas veces que está completamente dividida y en contra de lo que queremos como ministros llevar a cabo según la revelación que hemos recibido en la palabra del Señor. El texto de Lucas es un texto precioso porque Cristo Jesús está enviando discípulos, está enviando 72 discípulos a llevar a cabo las primeras obras misioneras como tal que tenemos registradas en la escritura neotestamentaria. Pero el punto es que Jesús es claro en lo que les aguarda a aquellos que Él ha llamado y comisionado para llevar a cabo la obra del ministerio. Así que en esta mañana vamos a ver básicamente tres cosas que quiero resaltar para todos aquellos que están luchando en el ministerio y especialmente también preparar a aquellos que dicen, bueno, yo la verdad en el ministerio le he pasado súper bien, Juan. Yo no sé, yo escucho de pastores que están cansados, que están agobiados, pastores que están hablando con otros copastores, otros consiervos, pensando en la posibilidad de, ¿será que me equivoqué? ¿Será que Dios no me llamó al ministerio? ¿Será que no es el lugar donde yo debo estar? Pero yo la paso súper bien. Bueno, tu tiempo llegará. Y no soy un profeta de malas cosas, simplemente estoy mirando el texto, simplemente estoy viendo lo que la Escritura dice. Y a pesar de que el ministerio pastoral en el que estoy inmerso no es de mucho tiempo, son 12 años que cumplimos la semana pasada pastoreando la misma iglesia, así que es un ministerio muy joven. Ya hemos pasado por varios de esos momentos donde digo, en verdad, Señor, ¿es esto lo que debemos estar viviendo? ¿Es esto lo que depara para mí el tiempo en esta tierra? Pero Jesús nos prepara. Así que vamos a ver tres cosas. La primera es recordar que ningún hombre, y la palabra ninguno en griego significa ninguno, para que tengamos claridad en esto, ningún hombre es suficiente para el tamaño de la obra. Si tú prestas atención a lo que estamos leyendo, dice que el Señor escogió. Hay algo importante, pastor, que tú necesitas recordar en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. Hay algo que los líderes necesitan recordar, y es que a menos que la cosa no se haya hecho bien, espero que se me entienda esa parte en español, estás en el ministerio porque Dios te escogió. Los pastores debemos tener un sentido del llamado.
Debemos tener claridad de que estamos predicando el domingo en la mañana, no porque se nos antojó, sino porque Dios nos escogió para este ministerio. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. Es un privilegio pastorear el rebaño que Dios compró, que Cristo compró a precio de sangre. Amén. Pero necesitamos, y por eso creo que Lucas hace énfasis acá, el Señor escogió a otros 72. Hermanos, tarde o temprano vamos a necesitar recordar que estamos en el ministerio porque Dios nos llamó. Eso no fue algo voluntario. Y tal vez tú dices, no, yo me ofrecí, pero si te ofreciste es porque el Espíritu Santo puso en tu corazón el ofrecerte. Yo pienso, puedo estar equivocado, tal vez alguien puede diferir de mí en esto, pero yo veo el llamado pastoral muy similar al llamado a la salvación. Es algo que Dios hace, que Dios produce en el hombre, de ofrecer su vida, renunciar a muchas cosas que podría estar haciendo afuera. En mi caso particular, cuando Dios me llama al ministerio, yo tenía la oportunidad de ganar millones en Colombia y estaría hoy tal vez viviendo, como dicen en Colombia, la vida ideal. Sin embargo, el sentido del llamado me hizo decir no a todo eso para pastorear el rebaño del Señor. Hay un llamado. Esta gente fue escogida y dice que el Señor los envió de dos en dos en el versículo 1 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y esto nos enseña que es Dios el que decide los lugares donde vamos a estar haciendo el ministerio. Creo que una de las cosas que el pastor Dave compartió ahorita en la sesión de preguntas y respuestas es muy valiosa, y es que no se trata tanto del lugar, sino de hacer el ministerio a la manera de Dios. Dios ya sabe y Dios ya ha decidido dónde tú vas a pastorear. Es muy importante entender esto porque muchos pastores sufren por estar con la lucha de si yo pudiera pastorear en esa ciudad, wow, ahí sí sería feliz. Si yo pudiera pastorear una congregación con gente de estas características, yo creo que teníamos un ministerio que impactaría a las naciones, pero estás pastoreando justo donde Dios quiere que pastorees. Estás ministrando justo donde Dios desea que ministres, y tenemos que recordar eso porque hay pastores pastoreando la congregación que quisieran pastorear y no la que tienen delante de ellos, y tenemos que entender eso. Pero en el verso 2 Jesús dice, el texto dice que Jesús les dio las siguientes instrucciones, y mira la instrucción: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que esfuércense para trabajar arduamente de sol a sol. ¿Dice eso su texto? ¿Tienen sus Biblias abiertas ahí? Porque ahí deberían decir, espérate, ¿dónde dice eso? Hermanos, Jesús les da una declaración, una instrucción. La cosecha es grande, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero la respuesta de Cristo ante el tamaño de la cosecha y la escasez de obreros no es un llamado a trabajar más. Pastor, tú tienes que aprender a descansar. Tú necesitas entender que no hay un solo hombre suficiente para el tamaño de la cosecha. Y aun cuando gozamos de la bendición de tener pluralidad de ancianos, y si no tienes pluralidad de ancianos en tu iglesia, yo te animo a que profundices sobre ese tema y puedas ver las bendiciones que hay en la pluralidad de ancianos. En nuestro caso particular, somos 5 pastores a tiempo completo y no somos suficientes. Siempre estamos diciendo, wow, falta tiempo, necesitamos más obreros. Pero la respuesta de Cristo es, pídanle al Señor que está a cargo de la cosecha que envíe más obreros a sus campos. Cuando un pastor logra entender esta realidad, va a poder cerrar su oficina, si se me permite el término, e irse a su casa a cuidar de su esposa y de sus hijos, sin culpa. Hubo un tiempo al inicio del ministerio que yo me sentía culpable por dormir, que me sentía culpable por parar a ver una película, por parar a comerme un helado con mi hija, porque decía, hay tantas almas por alcanzar. Hay tantas personas por discipular, hay tanta tarea en medio del ministerio y yo aquí jugando con mi hija. Qué cosa tan tonta. Pero ¿de dónde viene? Del no entender que el único que es omnipresente, omnipotente y omnisciente es el Señor. Que la iglesia en realidad tiene el buen pastor. Hermanos, no hay nadie que ame la iglesia más que Cristo.
No hay nadie que cuide más la iglesia que el Espíritu Santo. Y aunque hemos sido encargados, hemos sido encomendados para hacer la labor ministerial, tenemos que entender que por mucho que me esfuerce, nunca va a ser suficiente para toda la cosecha. Cuando no entendemos esto, vamos a comenzar a quemarnos en el ministerio. Cuando no entendemos esta realidad que Cristo está diciendo, vamos a sentirnos con un sentido, valga la redundancia, de culpa y de negligencia que nunca ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, que simplemente proviene de nuestro deseo pecaminoso de hacer más de lo que se nos ha encomendado hacer. Tú no puedes solucionar a todas las consejerías, tú no puedes estar en todos los ministerios al mismo tiempo. Vas a tener que aprender a que hay reuniones de la iglesia en las que no puedes estar, en que hay ministerios en los que no vas a participar, en que hay decisiones en las que no vas a intervenir y que hay gente a la que tú de manera privada, particular, nunca vas a discipular, sino que vas a tener que confiar en la Escritura. Efesios capítulo 4, los pastores equipamos a los santos, equipamos la iglesia para que la iglesia lleve a cabo la obra de Dios y edifique el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando comprendemos esta verdad, disfrutamos cuando nos enteramos que hay hermanos discipulando a otros y yo no sabía. Que hay hermanos haciendo ministerio y que yo no sabía, porque ya entiendo que la cosecha es demasiado grande para mí. Es una de las cosas que tenemos que comprender. Segundo, el Señor no solamente les dice que la mies es mucha, que la cosecha es grande, sino que en el verso 3 les dice, ahora vayan. Y esto es importante porque aquí hay una orden, esto es se me olvidó la palabra ahora en español, esto es un mandato, vayan, es una acción, esto no es pasivo. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Esto es súper motivante. No sé si has pensado en esto, pero Jesús dice, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. ¡Oh, qué emoción! Las ovejas, ¿cómo se defienden de los lobos? Las ovejas son, si lo miras así en la ilustración, el animal más indefenso. No dice, mira que te envío como lobo en medio de ovejas, sino como ovejas en medio de lobos. Es decir, que Cristo te está diciendo dos cosas allí. Primero, no eres suficiente. Y segundo, vas al campo enemigo y no tienes con qué defenderte en tus propias fuerzas. No es el llamado más emocionante. ¿Dónde firmo? ¿Dónde me inscribo? Yo escuché de una residencia pastoral, tal vez aquí hay algún hombre que estaba pensando en eso y dice, espérate, ovejas en medio de lobos. No, déjame quieto acá. No lleven ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto y no saluden a nadie por el camino. Es decir, que no vas a estar pensando, dependiendo de tus propios recursos. Este es un llamado en el que sales con las manos vacías. Es un llamado en el que todo lo que tú tienes no importa, porque en sí misma la tarea es imposible para los hombres. En sí misma la tarea no se puede lograr por medios humanos, y eso es lo que Lucas está enfatizando acá. De hecho, avanzamos un poco más y por cuestión tan de tiempo, y dice en el versículo 7 que, bueno, del 5 y 6 habla acerca de que van a entrar a una casa y van a decir, pasa a la casa, si la casa lo merece o es digna, se va a quedar la bendición allí. Pero el versículo 7 dice que se queden en un lugar, que no cambien de lugar, que no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Yo no sé si has pensado bien en ese texto, pero lo que está diciéndole Jesús a esos discípulos es que les van a pagar con comida y hospedaje. Y no sé si alguna vez te han pagado así, a mí sí. Y eso es humillante. Porque en el fondo, y estamos en Occidente, queremos tener el dinero para poder ir al supermercado y comprar, meternos la mano al bolsillo y sacar la tarjeta y pasarla así, descuenta, debítalo de la cuenta. Pero Jesús les dice, el obrero es digno de su salario y la manera en que le van a dar salario es dejándolos quedar en una casa. En Colombia usamos un término, si suena mal aquí perdónenme, es arrimados. Vas a estar arrimado en una casa, no pagas ni siquiera la pieza, estás allí arrimado y te van a dar comida, acéptala porque eres digno de recibir tu salario. Así que vas como un trabajo que es más grande que tú, vas como ovejas en medio de lobos, no puedes llevar nada ni dinero y luego ¿qué vas a hacer? Esperar básicamente la misericordia de otros para poder comer. Wow, ¿alguien quiere firmar? Sigamos.
Luego Jesús les dice del versículo 8 en adelante, especialmente 9, dice: sanen a los enfermos, díganles el reino de Dios está cerca de ustedes, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de este lugar hasta el polvo que se nos ha pegado en las sandalias. Pero Jesús aquí está enfatizando otra cosa que los pastores necesitan recordar de manera general. Todo cristiano, todo creyente. Mira lo que dice el Señor aquí en el versículo 16, después de que habla acerca del juicio sobre las ciudades que han rechazado el mensaje del Evangelio, que han rechazado las señales que Cristo hizo, como Capernaum. Pero el versículo 16 Jesús dice: entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Así que lo otro que Cristo le dice a los discípulos que va a enviar es: los van a rechazar. Tú no puedes ingresar al ministerio si no estás preparado para el rechazo. Pastor, te van a rechazar. Va a haber gente, y yo creo que con todo pastor que yo hablo compartimos esta misma ilustración, que nos gustaría a veces tener una cámara que esté filmando hacia la audiencia, hacia la iglesia, cuando estamos predicando, para poder captar todas las caras que comienzan a crujir dientes. Se les nota y se ponen tensos y se van molestando. Hay un dicho en Colombia, dice que todo el mundo le gusta el baile hasta que le pisan el callo. No sé si se entiende en todo contexto. Y eso lo que significa es que hay gente que dice amén domingo tras domingo hasta que le toca el turno al texto que él no le gusta. Y puede decir, y en la predicación expositiva es bello porque nadie puede decir: claro, pastor, lo armó para mí el día de hoy. No puedo armar porque era el texto que seguía, es el versículo que corresponde, es el capítulo que sigue. Así que eso es precioso, es otra ventaja de la predicación expositiva. Un paréntesis allí, te evita problemas con la iglesia. Pastor, yo sé que me la tiró toda a mí. Yo no la tiré toda, aquí está. Hermano, eso está programado hace 4 meses. Ahora, el Espíritu Santo sabía lo que estabas haciendo, eso es otra cosa. Pero el punto es que nos van a rechazar. Va a haber rechazo. Pero una cosa que tiene que ayudarte es que el rechazo no es personal. Muchos pastores están cabizbajos y muchas veces lidiando con la frustración del ministerio porque se toman el rechazo a título personal. No me malentiendas, porque el evangelio es personal. Pero hay que entender que cuando la gente se molesta con el mensaje, no se está molestando con el predicador en sí mismo, sino con el mensaje que ha salido desde el púlpito. Por eso es que es importante que te asegures que lo que dices desde el púlpito sea la palabra de Dios, para que tú puedas estar tranquilo de decir: te molestó. Hermano, no es mi intención molestarte. No es mi intención hacerte arrugar la cara. No es mi intención que te pares molesto y no te quieras despedir de mí el día de hoy. Pero asegúrate que se molestó porque tú predicaste la palabra de Dios. Como bien lo decía nuestro hermano Luis, porque predicaste el evangelio y no porque predicaste basura en el púlpito. Porque incomodaste a la gente hablando acerca de política, hablando acerca de temas que pueden ser importantes en algún momento de la vida, pero no son de lo que tenemos que hablar nosotros desde el púlpito. Amén. Pero va a haber rechazo, va a haber gente que va a decir no, va a haber gente que va a decir: no vuelvo a esta iglesia. Va a haber gente que va a querer irse para la iglesia del lado. Y tristemente hoy vivimos un turismo eclesial. Gente que no le gustó lo que se dijo el domingo y el siguiente domingo está simplemente en otra congregación y no ha pasado nada, como cambiar de restaurante. Me atendió mal el mesero, no vuelvo a este restaurante. Pero no lo tomes a título personal. Sin embargo, tienes que saber que te van a rechazar. Y si hasta el día de hoy todo lo que has tenido todos los domingos son sonrisas, tal vez no estás predicando el evangelio. Si nunca nadie ha puesto el ceño así que digo: caramba, Señor, es grande y yo soy chiquito, tenlo allá, manda ángeles para que lo agarren por si acaso. Tal vez, y aquí estoy especulando, no has estado predicando la palabra de Dios consistentemente. Porque la palabra de Dios, tarde o temprano, pisa el callo. Tarde o temprano molesta, tarde o temprano ofende a alguien, especialmente a aquellos que no han sido regenerados. Amén. Va a haber rechazo. Pero mira
cómo el Señor sigue después de que da todas estas advertencias, y aquí recapitulo, el Señor dice que la cosecha es demasiado grande, no eres suficiente para esto, que vas a ir como oveja en medio de lobos, que vas a ir donde Él te mandó, que no puedes llevar nada, no es en tus propias fuerzas, que te van a pagar tal vez con comida y con hospedaje, que te van a rechazar. Entonces uno esperaría que cuando ellos vuelvan, el mensaje que traigan, el reporte misionero que traigan, que es lo que vamos a ver en el versículo 17, sería: Señor, mira todos esos aruñetazos que tengo de los lobos. Señor, mira lo flaco que volví porque casi en ninguna casa me aceptaron. Señor, mira qué tremendo. Todo el mundo se burlaba del mensaje que nosotros predicamos. Señor, esto fue muy difícil. Pero intencionalmente el Espíritu Santo lleva a Lucas a narrarnos un reporte inesperado después de todo esto que Jesús advierte. Mira el verso 17, como lo va compactando Lucas acá. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Y préstame atención, porque no hay excepción, no dice la mayoría. Los 72 traen un reporte unánime. ¿Cuál es ese reporte? Están alegres. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¡Wow! Y no es poca cosa. No es poca cosa ver que los demonios se someten en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo puede decir alguien que estuvo endemoniado. Yo estaba bien endemoniado antes de que el Señor me salvara. Así que ver este texto y ese reporte de 72 hombres que han regresado diciendo: Señor, hasta los demonios usamos tu nombre, y se iban los demonios. ¡Qué cosa tan increíble! Y Jesús, en el versículo 18, 19, va a responder de una manera que no parece como de mucho ánimo inicialmente al reporte misionero, pero es precisamente el énfasis que Lucas nos va a hacer a nosotros, especialmente como pastores en la mañana de hoy. Jesús les dijo sí, y es un sí seco. Yo quiero que te imagines la escena. A mí me gusta imaginarme las escenas de la Escritura, me ayuda a entender lo que está pasando. Jesús está allí, estos hombres han salido en misión, han vuelto y llegan todos emocionados. No sé si se encontraron antes, si hicieron una reunión previa a reunirse con Jesús o se fueron cruzando en el camino, pero los 72 están allí. ¿Cómo te fue a ti? Los demonios salían, hermano, brother, eso fue tremendo, demonio allí, demonio allá, para un lado y para el otro. A mí también, todos diciendo lo mismo. Y llegan a Jesús: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y Jesús de una manera parece parca. Inicialmente dice: sí, yo vi a Satanás, tremendo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Jesús no está diciendo: no eran demonios, ustedes se imaginaron eso, era gente ahí emocionada, gritando, balbuceando para que ustedes pensaran que sí, pero no, ningún demonio salió. No, Jesús les dice: sí, yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Y luego les amplía esto en el versículo 19, dice: miren, yo les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y si el texto terminara allí, podríamos pensar que lo que Jesús está diciendo: esto es lo mejor del ministerio. Lo mejor del ministerio está por venir. Ustedes van a caminar entre serpientes, van a aplastar escorpiones, tienen poder sobre toda la autoridad de las tinieblas. Pero el texto, esa porción no termina allí, sino que tenemos el verso 20 que dice: pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Es como que Jesús les está echando un balde de agua fría a su emoción. Ellos llegan contando: Señor, mira esto tan tremendo. Y dice: sí, pero no te alegres por esto. Este no debe ser el motivo de alegría en el ministerio. Y ese es mi último punto, el verdadero motivo de alegría en el ministerio. ¿Cómo encuentra un pastor que está desanimado, que está cansado de la fatiga pastoral? Un líder que viene luchando con el ministerio que Dios le ha entregado, ¿dónde encuentra gozo? ¿Dónde encuentra reposo? ¿Dónde encuentra alegría? Jesús dice: no se alegren por esto, y dice: alégrense más bien, porque sus nombres están escritos en el cielo, o sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mis amados hermanos, este es uno de los textos más preciosos que tenemos en la Escritura para el ministerio.
porque está en un contexto de ministros, está en un contexto de gente enviada a hacer la obra misionera, está en un contexto de hombres enviados a predicar el mensaje, el evangelio y con una advertencia de todo lo que va a pasar. Y nosotros conocemos la Biblia, conocemos el Nuevo Testamento y sabemos que después de que empieza Hechos, todo esto que Jesús dijo acá va a hacerse realidad. Van como ovejas en medio del lobo, los van a rechazar, los van a perseguir, los van a encarcelar, a algunos les van a quitar la vida. Según la tradición de la iglesia, a excepción de Juan, todos los apóstoles murieron de manera violenta. Así que esto que Jesús dijo no fue como para engañarlos, para que fueran como asustados, porque al final la cosa es suave. No, esto es una realidad. Que no lo vivieron estos hombres en este momento no significa que no lo vayan a vivir más adelante. Y es precisamente ese el punto que tenemos que comprender. Préstame atención, por favor. Si Jesús les dice a un grupo de 72 hombres que vienen extasiados, que vienen diciendo lo mejor que me ha pasado en la vida es el ministerio. Esto es increíble. Y Jesús les dice, esperen un momento, vamos a ajustar las cosas. No se alegren por esto, no se alegren por el éxito ministerial. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si eso es importante en el momento de éxito ministerial, es más importante en el momento del fracaso, y abro comillas, ministerial. Es más importante en el momento en que estamos lidiando con comentarios en medio de la iglesia. Es más importante en el momento en que estamos viendo que mucha gente se va de la congregación porque es una cosa increíble. Yo sé que aquí en Estados Unidos ustedes han venido saliendo de situaciones bastante difíciles. Gente que se va de la iglesia porque usan máscaras, gente que se va de la iglesia porque no usan máscaras, gente que se va de la iglesia porque hablan de las máscaras, gente que se va porque no hablan de las máscaras, gente que se va porque saludan, gente que se va porque no saludan. Hay gente que se queja de todo. Hay gente que siempre está trayendo problemas y conflictos, y es que el punto es que nosotros pastoreamos pecadores como nosotros. No estamos pastoreando gente glorificada, estamos pastoreando gente en proceso de santificación, y eso significa que el pecado sigue allí. Tenemos gente que va a estar inconforme con todo lo que hacemos, pero mis amados hermanos, en el ministerio nosotros debemos recordar que la alegría nuestra no debe depender de los bemoles, de los ires y venires del ministerio. El pueblo de Israel en el Éxodo, a mí me encanta verlo porque yo veo allí una muestra del Éxodo de la propia iglesia, cómo el pueblo va saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, de la misma manera que salimos nosotros de nuestro Egipto espiritual y vamos hacia nuestra tierra prometida. Pero hay unos pasajes que a mí me llaman mucho la atención, y es que el pueblo a veces llega a lugares de un oasis donde hay palmeras, agua potable, están chévere, pero luego pasan otra vez a aguas amargas. Y luego pueden volver al oasis. El punto es que en el ministerio vamos a tener las dos cosas. Terminado un servicio, puedes encontrar un hermano que dice, pastor, doy gracias a Dios por su vida. Pastor, doy gracias porque Dios lo usó para hablarme. Pero después de ese viene otro hermano que dice, no puedo creer que usted haya hecho eso, pastor. Entonces, ¿qué digo? La respuesta es sencilla. Sigue diciendo lo que Dios dice que digas. No tienes que moverte por lo que la iglesia diga o lo que la iglesia espere, sino por lo que Dios dice que tú debes decir. Pero recuerda que vas a tener momentos donde comienzas a decir, todos los domingos viene gente nueva. Hay temporadas de eso en las iglesias. Hay temporadas donde todos los domingos hay nuevos visitantes y gente que viene a decir, yo buscaba una iglesia como esa, si me quiero hacer parte de la membresía de esta iglesia y quiero no solamente ser un miembro nominal, sino quiero servir y soy súper generoso y quiero expandir el reino de los cielos. Hay temporadas de esas, pero hay temporadas donde pasamos domingos y domingos y domingos y domingos y no hay nadie que visite por primera vez. Hay temporadas donde cada curso de discipulado que abrimos se llena cuando lanzamos la inscripción en 2 días. Pero hay temporadas donde nadie se inscribe, donde nadie quiere colaborar. Hay temporadas donde sobran manos. Hay temporadas donde las únicas manos disponibles son las del pastor y su esposa y sus hijos.
Vamos a vivir las dos cosas. Vamos a tener temporadas donde como pastores vamos a orar y decir, Señor, gracias. Veo esta iglesia madurando. Veo a los hermanos creciendo en semejanza a Cristo. Veo a los hermanos sirviendo, amándose. Pero hay temporadas donde uno dice, Señor, ¿qué hago? No se aman, no se cuidan. Si se saludan, pelean. Todo el tiempo es quejas. Y hay temporadas, hermanos, eso es como una casa. Los papás sabemos que a veces los hijos tienen temporadas donde uno dice, Señor, gracias por mi hija. Y Señor, a veces temporadas donde decimos, Señor, esa es mi hija. Es la realidad. Es lo que experimentamos en el ministerio. Y nosotros debemos volver a enfocarnos en que Cristo dice que debemos alegrarnos no por nuestra condición de ministros, sino por nuestra condición de hijos de Dios. Las temporadas en el ministerio son cambiantes, pero la realidad de nuestra identidad y posición en Cristo es permanente. Lo único consistente, mis amados hermanos, es nuestra posición en Cristo Jesús. Para los pastores, y eso es como una confesión, para mí es muy fácil verme a mí mismo muchas veces más como empleado de Cristo que como hijo del Padre. Y a veces se nos convierte en nuestra vida, aún nuestra vida espiritual, en ir a la oficina del gerente, en ir a traer un reporte. Entonces me encuentro como que todo el tiempo hablando con el Señor. Señor, mira, esto pasó en este ministerio, esto pasó en este ministerio, estamos en este frente, ahora abrimos este, Señor, necesitamos recursos para esto, manda más gente para esto. Pero Dios me vuelve a traer en este texto a decir, mira, pastor, Cristo no fue a la cruz para hacerte pastor. Cristo fue a la cruz para adoptarte como su hijo. Tienes que entender esto. En el Evangelio no dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir en reemplazo por el mundo para que pudiéramos ser pastores. Sino Pablo lo explica en Colosenses, para ponernos en la relación correcta con Él. Él fue a cargar con tus pecados para que puedas ser aceptado delante del Padre, no para que seas aprobado como pastor. Dios no te ama más porque la iglesia crece. Dios no te ama más porque la iglesia florece espiritualmente. Tampoco te ama menos. Porque al final del día, el crecimiento de la iglesia es una obra sobrenatural de Dios. Él es el que salva y Él es el que añade gente a la iglesia. Él es el que produce el querer y Él es el que produce el hacer. Así que si hoy te encuentras desanimado, si hoy te encuentras abatido, tienes que sintonizar nuevamente y recordar que el hecho de que la iglesia esté pasando por crisis no significa que Dios te ame menos. El hecho de que la iglesia esté pasando por una temporada difícil no es una muestra de que Dios está enojado contigo. Ahora, hago un paréntesis. Puede que hayan situaciones que el pastor tenga que reconocer y acercarse a otros siervos y decir, sabes, que yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que nadie sabe, pero yo sé que Dios sabe. Eso es otro caso. Pero estoy dirigiéndome a aquellos que están llevando una vida con Cristo. Una vida esforzándose en honrar a Cristo, en mostrar a Cristo en sus propias vidas y que sin embargo las cosas no van como quisiéramos que fuesen, pero tenemos que recordar que la iglesia que estás pastoreando, el ministerio en el que estás trabajando, está pasando por la temporada que Cristo quiere que pases. No hay nada que estés viviendo en el ministerio pastoral que no esté siendo permitido y muchas veces traído por el mismo Señor. Y cuando recordamos que somos sus hijos, eso es lo que va a traer gozo. Yo podría darte algunas razones prácticas para alegrarnos en el ministerio y está bien. El texto no está diciendo cuando veas gente bautizándote no te alegres. No, nos vamos a alegrar. Cuando vemos gente creciendo espiritualmente nos vamos a alegrar. Y lógicamente como pastor yo no puedo decirles, mira, la verdad me da lo mismo cuando llegan 2 personas el domingo a cuando llegan 300. Es mentira. Yo me alegro cuando veo que la iglesia está llena. Yo me alegro cuando veo que todo el mundo asistió al servicio dominical. Pero lo que debo guardar aquí es, mi fuente de gozo no es el ministerio. Mi fuente de gozo es mi identidad como hijo de Dios. He sido adoptado, he sido llamado, he sido justificado, estoy siendo santificado,
junto con mis hermanos en la fe, y un día seré glorificado. Nada puede cambiar eso. Romanos 8, y con esto cierro, habla de que nada puede separarnos del amor de Dios, y yo creo que es importante, aunque el texto no lo enfatiza allí, que los pastores recuerden eso. Ni siquiera los problemas en el ministerio te pueden separar del amor de Dios que es manifestado en Cristo Jesús. Esa es tu identidad. Eso es lo que nos sostiene cuando vienen los momentos difíciles. Amén. Permítanme orar por todos nosotros y pedirle al Señor que nos ayude a recalibrar, y especialmente quiero orar por los hermanos que en esta mañana se sienten agobiados y como lo decía el pastor Víctor, tal vez si alguno se encuentra así, a la salida puede acercarse a algún otro hermano y le ¿sabes qué? Ora por mí, porque me siento cargado. Ora por mí porque me siento cansado. Está bien. Lo importante es volver a pensar en lo que Cristo ha hecho. Padre, gracias. Señor, gracias porque este texto primero es de gran ánimo para mi propia vida. Señor, recordar que mi nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Qué cosa tan maravillosa. Y oro en el nombre de Jesús, suplicando por cada líder, por cada pastor en este lugar que se encuentra abatido o que se va a encontrar abatido, Señor, porque los días van y vienen, Señor, y hay días de problemas, y hay días de dificultades, y hay días de tristezas. Tu palabra nos los enseña. Hay días en que vamos a ver con más certeza que hemos sido enviados en medio de lobos. Hay días en que vamos a ver el rechazo con más frecuencia. Hay momentos en que veremos tal vez incluso escasez en el ministerio. Hay días en que seremos abrumados por el tamaño de la mies. Señor, pero algo que no cambia y es nuestra posición. Somos tus hijos. Hemos sido llamados por ti, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por ti. Eso dice tu palabra, Señor. Tú nos has perdonado, tú nos amas. Señor, no por el éxito ministerial, porque el éxito ministerial, según los hombres, no es la manera en que tú lo ves, Señor. Ayúdanos a recordar el gozo cuando fuimos salvados. El gozo producido al entender que nuestros pecados fueron perdonados. Permite que cada pastor y que cada líder en este lugar recupere, Señor, el gozo al pensar en que tú les llamas hijos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Y no permitas que nos dejemos atrapar, Señor, en la rutina del ministerio, de tal manera que nos veamos solo como siervos y no como hijos. Porque somos siervos porque hemos sido adoptados por ti y no al contrario. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos.